tengan buenos días todos. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo podemos proteger nuestra salud mental durante este tiempo de cuarentena. Específicamente, cómo podemos mejorar nuestra autoestima y mantener un autocuidado adecuado. Solo recordar algunas medidas que se han implementado en el tiempo de pandemia por COVID-19. Sabemos que tenemos que lavarnos las manos, cambiar de calzado para entrar y salir de nuestras casas, usar alcohol gel y mascarillas. Y las últimas dos, que son las más importantes, distanciamiento social, es decir, como hemos escuchado frecuentemente, mantener 1,5 metros de distancia como mínimo entre personas. Esto para evitar que el virus se vaya propagando. Esta es la distancia en la que el virus puede viajar. Y el aislamiento domiciliar, que sabemos ya la consigna, quédate en casa y solo salir a menos que sea absolutamente necesario. Ahora, ¿qué puede pasar con estas últimas dos medidas? Tiene unas ciertas consecuencias en la salud mental, como por ejemplo, podemos empezar a sentir miedo, ansiedad, a desarrollar ciertos pensamientos obsesivos, por ejemplo, cuando vas a terminar esta cuarentena, cuando voy a poder volver a salir a trabajar, me voy a quedar sin comida, este tipo de pensamientos. También irritabilidad y una mayor reactividad emocional, que básicamente nos volvemos más susceptibles emocionalmente a cualquier cosa que nos desestabilice. Podemos volvernos más propensos a llorar, a enojarnos, a, a tener un mal humor. Y esto también puede desarrollarse en síntomas depresivos. Sabemos que estos síntomas conllevan perder el gusto por las cosas que antes hacíamos, cosa que se denomina apatía. No le hallamos el gusto a prácticamente nada, descuidamos ciertos hábitos. Por ejemplo, si una persona empieza a comer mucho o dejar de comer, a no dormir lo suficiente o dormir más de lo necesario, también las relaciones interpersonales pueden verse afectadas. Por ejemplo, los pleitos en la familia se pueden volver mucho más frecuentes, más intensos, pueden volverse más frecuentes las peleas, los malos entendidos, las discusiones. También se puede ver afectada la autoestima y puede haber un cierto nivel de descuido personal, cosa que es lo que vamos a abordar el día de hoy. ¿Cómo podemos percibir que se ha deteriorado el autocuido? Primero, ¿qué es autocuido? Son todas ese conjunto de prácticas, de conjunto de actividades que están destinadas a hacer un beneficio para nosotros mismos, ya sea porque les encontramos placer o porque son de esta forma saludables. ¿Cómo sabemos que se ha descuidado, digámoslo así, este autocuido? Si se han dejado de lado los hábitos saludables, por ejemplo, como decíamos, es una persona que ha descuidado los hábitos alimenticios, no está comiendo bien, no está durmiendo bien, o descuidando los hábitos higiénicos, por ejemplo, no se cepilla los dientes o ha dejado de hacerlo con la frecuencia necesaria. No dedicar tiempo personal. Esto se puede ver, por ejemplo, si la persona no está dedicando algo de tiempo a actividades que le gustan hacer o que le traen algún beneficio, ya sea porque tenía esas actividades en su rutina y las ha descuidado, o porque no ha buscado nuevas actividades. ¿Qué consecuencias puede traer esto? La persona se desgasta emocionalmente con mucha mayor facilidad, es más fácil que nos cansemos, podemos tener una fatiga mucho más rápidamente, nos vemos más propensos al estrés y podemos comenzar a sentir malestares físicos. No puede doler la cabeza con mayor facilidad, dolores musculares, dolor de espalda, incluso cosas como dolores de estómago. Sentimos que los ojos nos molestan, sentir incluso cosas como vibración en los oídos, dolor de estómago, etcétera. En esta cosa podemos ver que se ha descuidado, que nos hemos descuidado, mejor dicho. ¿Cómo podemos ver que se ha deteriorado la autoestima? Recordemos que la autoestima es la valoración que tenemos hacia nosotros mismos, que es principalmente emocional.
cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos valoramos a nosotros mismos. ¿Qué puede causar que una autoestima deteriorada? Si hay un ambiente familiar disfuncional, si la persona no ha sido tomada en cuenta por su familia, no ha sido, no se le da el lugar un lugar donde se le tome en cuenta, donde se sienta valorada, si hay entornos desfavorables, eh, la escuela, la universidad, el trabajo, el ambiente social, si van cargados de mensajes negativos. Por ejemplo, si un niño que ha sufrido bullying, una persona que sufre acoso laboral o que ha sufrido algún tipo de discriminación. Y los eventos traumáticos, por ejemplo, si una persona que ha sido víctima de abuso, maltrato, violencia, si ha sido testigo o víctima de algún tipo por ejemplo, la persona que ha sido víctima de asaltos, pero casi siempre son las primeras dos causas, que son las más frecuentes. ¿Cómo se ve esto? ¿Qué cosas tiene? La persona deja de confiar en las propias capacidades y habilidades, se vuelve más pesimista, nos cuesta ver las cosas más brillantes, todo quiere un tinte de cierta forma oscuro, perdemos la motivación para hacer las cosas o para probar cosas nuevas, y por supuesto los síntomas depresivos que habíamos mencionado anteriormente. Ahora, ¿cómo podemos durante este tipo de cuarentena mejorar esa autoestima y mantener un autocuido adecuado? Bueno, hay cierta cosa que podemos hacer durante este tiempo. Por ejemplo, una actividad que se llama la lista de elogios. Tomamos 10 elogios que hayamos recibido a lo largo de nuestra vida, entre más recientes mejor, hacemos con ellos una lista y cada uno los puntuamos del 1 al 10. 1 siendo que no nos creemos ese elogio, y 10 que decimos este elogio definitivamente es para mí. Cada uno es puntuado del 1 al 10. Luego nos ponemos a pensar, reflexionamos, ¿qué sería diferente en mi vida si cada elogio fuera un punto más creíble de lo que punto es? Por ejemplo, si hay elogios que le pusimos 1, 3, 4, ¿qué sería diferente si estos tuvieran un punto más? ¿Cómo nos sentiríamos? También puede pasar que cada elogio le hayamos puesto 8 o más. Si eso pasa, elaboramos otra lista con los elogios que más nos haya costado creer y volvemos a hacer el ejercicio. Lo importante es que hagamos este ejercicio, es porque esto fortalecerá nuestra autoestima. También existe lo que se llama un registro de pensamientos irracionales. Esto es algo que se aplica mucho en psicología. Elaboramos una lista con todos esos pensamientos negativos más frecuentes que tengamos y los vamos desglosando en una lista, como podemos ver aquí. El pensamiento, qué ideas hay detrás de ese pensamiento, si hay una necesidad detrás de ese pensamiento, cómo me hace sentir ese pensamiento. Luego decimos, si en lugar de un impulso o una necesidad, ¿cómo sería si fuera un deseo? Luego nos ponemos a pensar según la realidad, ajustamos un pensamiento que sea más acorde a la realidad, cómo podríamos hacer ese pensamiento más con una mayor tolerancia a la frustración y no estamos tal y como somos. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se llena este cuadro. Es importante que hagamos este cuadro inmediatamente cuando tengamos un pensamiento negativo, lo más pronto posible, por lo menos esas 4 casillas llenadas con un asterisco, porque eso es la más importante. Después podemos ir desglosando las otras 4 columnas. Para el autocuido, ¿qué podemos hacer? Actividades que nos traen placer o que nos dan un beneficio. Por ejemplo, música, comida o libros que nos gusten, o incluso videojuegos o películas que nos gusten. Llamar a alguien con quien nos guste conversar, realizar yoga, meditar, oraciones. Ahí puede entrar la religión de cada quien. Redecorar, ordenar el hogar, los muebles, aprender algo nuevo, ver tutoriales o incluso hacer tutoriales dependiendo de lo que le gusta hacer a cada uno. Importante es reservar tiempo para esas actividades que nos hacen sentir bien. No podemos permitir que haya ninguna otra cosa durante ese tiempo. Ese tiempo es para nosotros. Después de esto vemos aquí, les comparto un poco de la bibliografía que puede serles útil.
si desean explorar más detenidamente estos recursos. Y por el momento eso sería todo. Muchas gracias a todos y que puedan pasar mejores tiempos de cuarentena.